Oído con sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Esto es Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. En el capítulo de hoy abordaremos una versión muy interesante sobre la historia de Adán y Eva desde las manos literarias del autor Mark Twain. Me place saludar a mis colegas en estudio, Isabel, Blanca. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy contenta, Dieguito, muchas gracias. Muy satisfecha porque estamos aquí de nuevo participando en este podcast Oído con Sentido y esperando que nuestros oyentes nos sigan como de costumbre. Bueno, saludarte Nubia, saludarte Dieguito. Este episodio, un episodio bien interesante, un cuento selecto de Mark Twain, en donde vamos a hablar de las perspectivas de este hombre, de este primer hombre y de esta primera mujer, y lo que pensaban acerca del mundo. Para iniciar, y como ya estamos acostumbrados, pues vamos a hablar un poquitico del autor, ¿cierto? Para pues ponernos en contexto. Samuel Langford Clemens, conocido como Mark Twain, fue un escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito y de fama mundial como El Príncipe y el Mendigo, un yanqui en la corte del rey Arturo, pero es conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Que con esto crecimos muchísimos y aparte de eso también venían adaptadas algunos fragmentos de video, también en audio he visto por ahí, exactamente, muy popular, y he visto que a nivel mundial, pues esta obra, creería yo que de todas las que escribió este gran autor, sería una de las más relevantes, ¿no? Este autor consiguió gran éxito como escritor y orador porque tenía un ingenuo y espíritu satírico y recibió alabanza de críticos y colegas. Además fue amigo de grandes presidentes de Estados Unidos y de también personas de la farándula que le daban también como ese auge de poder a sus convicciones o a sus argumentos en sociedad. Hoy vamos a hablar de uno de sus cuentos selectos, como lo mencionaba Diego al inicio de este podcast, que es El diario de Adán y Eva. Un texto bien interesante, debo confesarles que me reí en un par de ocasiones al leerlo. Entonces, antes de iniciar, como estamos acostumbrados con la primera pregunta enrutadora, voy a permitirme compartir la primera percepción de este hombre, de Adán, del primer hombre del planeta, y lo que escribe en su diario. Bueno, antes de empezar, Isa, quisiera pedirte que me permitas contar que la versión original de Adán y Eva no están juntas. Él hace primero la de Adán y mucho después parece ser que en honor a su esposa, después que ella fallece, él escribe el diario de Eva. Ya de manera póstuma, entonces lo juntan y hacen el texto completo. ¿Cómo fueron las primeras relaciones de este hombre y esta mujer, los primeros pobladores del mundo, que se atreverían a plantear en sus diarios e incluso traslado la pregunta a nuestra realidad? Si nosotros estuviésemos en ese papel, ¿cómo veríamos todo por primera vez, no? Entonces, me voy a permitir compartirles el primer fragmento del diario de nuestro hombre, de Adán. Adán dice, lunes, empieza su testimonio en el diario. Esta nueva criatura del pelo largo empieza a ser un poco pesada. No hace más que seguirme y hacerse la encontradiza. No me gusta. No estoy acostumbrado a tener compañía. Preferiría que se quedase con los demás animales. Hoy está nublado. Sopla el viento de poniente. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Por qué he dicho eso? Ahora caigo. La nueva criatura siempre habla así. Entonces vamos a partir de la primera pregunta y les quiero trasladar a ustedes esa inquietud, compañeros. ¿Cómo visualizan a lo largo de este diario de Adán el rol masculino? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Es diferente al actual o es lo que consideramos frente al machismo? ¿Cómo ven ustedes el rol de Adán? Bueno, ahí el rol de Adán es el que siempre nos han mostrado, sobre todo desde la percepción de la religión, porque pues esta versión del primer hombre, que es Adán, pues es más de tipo religioso, no científico.
pero sí se nota en ese primer fragmento que él es quien tiene el poder sobre todo lo que está, y era el único, hasta que aparece una criatura que, entre otras cosas, a mí yo sí siento una sensación de machismo ahí, porque soy yo solo, y entonces repite eso que se oye en el común, y es que las mujeres somos fastidiosas. Es la primera percepción que tuve que choca de todas maneras, porque siempre eso de las mujeres son unas habladoras, las mujeres son canzonas, las mujeres son fastidiosas. Oye, Nubia, y empieza veo ahí. algo, perdóname, veo aquí a Diego riéndose mientras dices que las mujeres somos fastidiosas. Termina y ya le damos Sí, la palabra entonces a Diego. es eso, entonces empieza, pero bueno, se entiende porque de todas maneras la época en que Mark Twain escribe la obra, pues era el tema del machismo era mucho más acentuado que ahora, entonces no lo estoy justificando, pero lo estoy entendiendo. Me causa curiosidad, risa, me causa mucha risa, sí, la forma en la que lo dices, Blanca, estoy totalmente de acuerdo, y me impresiona cómo, a pesar de que esta obra se hizo hace tantos años, a día de hoy, siguen los mismos estigmas sobre el rol de la mujer y el hombre, ¿no? Siguen los mismos comentarios sobre que las mujeres hablan mucho, sobre que en cierto modo son Parlanchinas. estresantes, sí, y me da risa porque me identifico, o sea, a mí no me fastidia mi pareja, pero sí siento que a veces llega y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y uno como que quiere estar tranquilo en su casa, ¿no? Entonces me da mucha risa, por supuesto, debe ser un micromachismo, un macromachismo inculcado a través de las generaciones, ¿sí? No estoy exento a reconocerlo, pero me causa mucha risa porque mira que a pesar de las generaciones es algo que aún se sigue replicando, incluso pues en estos tiempos nuevos, ¿no? O en las relaciones entre mujer-hombre que se supone hay actualmente. Y algo que me causa mucha curiosidad es la inocencia de él, ¿no? La inocencia de él. El mundo es como que cuando estamos leyendo el diario de Adán, él mismo percibe todo como demasiado inocente, ¿no? Como sin malas intenciones, sin rastro de maldad. Bueno, aquí juega con el tema de que pues no conocían el pecado en ese momento, pero siento que también recae mucho en esa necesaria actitud del hombre de siempre quedar bien, ¿no? De todo lo veo bueno, de todo me parece correcto, de yo aquí no había visto nada malo. Entonces es algo que también me hizo gracia. Porque pues en cierto modo ahí Mark Twain nos dice son Adán y Eva, primer hombre, primera mujer, pero después de tanto tiempo siguen siendo Adán y Eva cada uno de ustedes. Bueno, y de ahí me quiero como unir a la percepción de Diego, y también veía que Adán es un hombre que disfrutaba de su soledad y que es el primero, ¿no? Entonces, Eva, incluso en los diarios de Adán y Eva, parece posterior, tanto para el escritor Mark Twain como para el relato. Entonces, ella llega cuando Adán ya es el hombre y el dueño de todo este lugar. Tanto así que a él le parece fastidiosa, le parece incómodo que ella esté nombrando las cosas, los animales, que esté tratando de ordenar el lugar, que esté tratando de poner las plantas en el sitio. Entonces, sí creo que es un hombre como taciturno, como huraño, como incómodo con la presencia de una nueva pobladora, en este caso en su entorno. Y pues ya ahorita vamos a hablar de Eva. Sí, es que de todas maneras lo que se muestra ahí, que además de una manera muy sarcástica y muy humorística, porque eso sí no se le puede quitar, que lo más agradable del texto, es que también es el que está en su territorio. Y cuando llega otra criatura a invadir su territorio, aquí es independiente de si es mujer o es hombre, pero eso genera de todas maneras un trauma. Y él lo manifiesta, entonces no es solo el tema del machismo representado ahí, sino el tema del espacio, pero también del Edén, de todo lo que significa el mito del Edén, la relación hombre-mujer, que es mucho más amplia, pero que la vamos a ver en el transcurso de nuestra conversación. En el día lunes, al siguiente lunes de que Adán se encuentra con esta nueva criatura,
que todavía no la identifica bien y que sabe que tiene el pelo largo y él no, él dice que la nueva criatura dice que se llama Eva. Me parece estupendo, yo no tengo nada que objetar. Dice que la llame así cuando quiera que venga. Yo respondí, en ese caso, que si era necesario lo haría. Es una palabra muy respetable, imponente y adecuada que permite la repetición. Eva, Eva. Dice que no es una cosa, sino es una mujer. Es dudoso, pero a mí me da igual. No me importa lo que sea con tal de que se vaya y deje de hablar. Entonces volvemos a encontrar aquí el hombre incómodo y es más, el desconocimiento de él frente a Eva como algo igual, como un ser igual a él. Tanto así que creo que ella le debe hacer la aclaración de que, hey, yo no soy una cosa y me llama por mi nombre. También pues vamos a ver ahorita cómo Eva se preocupa por denominar a las cosas con un nombre e identificarlas. Más adelante, en un miércoles, Adán dice que se ha construido un refugio para la lluvia, pero no hay manera de estar tranquilo. La nueva criatura, ahí todavía no sabía que se llamaba Eva, por eso le dice criatura, siempre acaba entrometiéndose. Cuando traté de echarla, vertió agua por los agujeros que utilizaba para mirar. Se los secó con la parte trasera de las patas e hizo un ruido como alguno de los otros animales cuando se asustan. Entonces vemos nuevamente como esa indisposición de este hombre frente a ella. Yo les pregunto, ¿ustedes creen acá que el escritor tuvo, es decir, quiere dejar en claro esa sátira social frente a los roles o que simplemente escribió una historia que sería humorística, de pronto divertida para la época, teniendo en cuenta que socialmente era una época en donde el rol de hombre y mujer estaban marcados por una diferencia social y de roles pues muy alta, ¿no? Las mujeres en casa no tenían acceso a estudio y una cantidad de cosas. Mark Twain, ¿qué creen ustedes que pudo motivar a este escritor a escribir lo que pensaba Adán y Eva en ese momento de la historia? A mí siempre me ha parecido muy complejo aventurarse a decir qué pudo pensar o no pensar el autor. Ya habíamos hablado de este tema acá que muchas veces los lectores y los que se llaman también críticos del arte hacen conjeturas sobre la obra, sobre el autor que no tienen nada que ver. A mí, es decir, lo que resalto de pronto es que, pues, del tema de lo sarcástico, de lo agradable que es leerlo, también es que empieza a ser como una diferenciación, que yo no la siento en ese momento como si él es el macho y ella la hembra, sino una diferenciación entre cómo somos las mujeres y cómo somos los hombres. Y es una descripción que hace a lo largo del texto. Él es mucho más frío, más seco, habla poco, no le importa nombrar las cosas por su nombre, pero los intereses de Eva son totalmente diferentes. Ella aprecia la belleza, la disfruta, siempre quiere llamar a todo por su nombre. Es una mujer con un espíritu de aventura, pero también de investigar, siempre quiere saber, entonces está en ese proceso. Me parece que además él va dándole un valor también muy importante a la mujer, es mucho más sensible, incluso cuando Adán dice ella bota agua por donde mira, pues está diciendo está llorando, y ella llora cuando siente que él la agrede, porque más adelante cuando uno ya empieza a escuchar la versión de Eva, pues uno se da cuenta que lo que siente el uno frente al otro y cómo se tratan son totalmente diferentes, aunque estén en el mismo espacio. Pues creo que a Mark Twain lo caracteriza el sarcasmo, ¿no? Y creo que muchos de los personajes principales de sus obras, pues para la época eran personajes, digamos, que podrían pasar desapercibidos en el diario vivir, ¿no? Pero no siento que aquí la intención sea plenamente criticar como esas posiciones de la mujer y del hombre, sino contar, meterse en los zapatos de ese primer hombre y desde su perspectiva contar lo que fue todo, ¿no? Teniendo en cuenta pues que primero fue el diario de Adán y años después fue el diario de Eva, no podemos hablar de que la historia entre los dos fue pensada de una vez. Pero tal vez él quiso llenar esos vacíos bíblicos a su modo y dijo, bueno, pues yo me voy a poner en los zapatos de Adán. ¿Qué hubiese hecho? En mi caso, estando allá en el Edén y viendo esa primera criatura y
y le da pues esos matices de inocencia, de descubrimiento, de enfrentarse a primeras experiencias para hacerlo más entretenido. Bueno, y acá cuando Diego habla de esas experiencias que pueden de pronto dotar de diversión el ambiente, a mí me llamaba mucho la atención y era que generalmente a lo largo de este relato, Eva va marcando la prohibición de ciertas cosas o habilitando ciertas cosas, porque el hombre vive libre. Eva es la que llega con su percepción y con incluso más dominio que el hombre a marcar ciertas cosas. Entonces me voy a permitir leerles otro fragmento de un viernes. Y dice lo siguiente: por mucho que yo diga, continúa poniéndole nombre a todo. Yo tenía pensado un nombre muy bonito y musical para la finca, Jardín del Edén. En privado sigo llamándola así, pero en público ya no. O sea, Adán se siente cohibido por esta mujer que ya no lo deja llamar así. Vamos a ver. La nueva criatura dice que no hay más que bosques, rocas y paisajes, por lo que no parece un jardín. Dice que parece un parque y nada más que un parque. En consecuencia, y sin consultarme, lo ha llamado Parque de las Cataratas del Niágara. A mí me parece un poco rimbombante. Incluso ha puesto un cartel: prohibido pisar el césped. Mi vida ya no es tan feliz como lo era antes. Entonces también lo que decíamos que de pronto tenemos... Yo pienso que acá sí no es reflejo de esos patrones o de esos roles en que la mujer es sumisa frente al hombre, sino hay espacios en el relato en donde sin darse cuenta, de pronto Eva es la que tiene el poderío así, tanto así que él dice casi en silencio: me toca adaptarme, que la mujer viene y complementa al hombre y que lo hace feliz. Este tipo está infeliz de compartir un espacio con esta mujer que es cansona y que quiere dominar la situación. Sí, es que siento que la intención de Mark Twain no es posicionar el machismo de Adán, sino que eso lo vemos nosotros ahora, ¿cierto? Pues gracias a toda la lucha histórica que han dado las mujeres por posicionarse, pero creo que en su momento el rol de Eva era el rol aceptado por la sociedad y muy probablemente a las personas contemporáneas en la época en la que fue escrito el texto, pues se identificaron con esa Eva, ¿no? Y los hombres se identificaron con ese Adán, como lo hago hoy, que digo, me identifico con ese Adán, pero reconozco que hay mucho machismo ahí por medio. A mí me da mucha risa es porque finalmente, es decir, casi siempre se ha tenido el concepto de que las mujeres somos el sexo débil. Uh-huh. Pero en esta parte yo lo que siento es que él está diciendo, el débil era él, porque esta mujer finalmente hace lo que le da la gana. Y a regañadientes, y aunque lo haga tremendamente infeliz, Adán siempre termina haciendo las cosas como ella lo dice. A mí me parece que él de todas maneras va recalcando mucho sobre las razones de la mujer para poner nombres sobre algunas cosas. Es decir, a pesar de que la muestra como mucho más sensible frente a la naturaleza, frente a incluso los olores, los sabores, también es como, si esto no tiene pinta de jardín, ¿por qué diablos le vamos a poner un jardín? Esto no es un jardín. Y había unas cataratas que ella las denominó cataratas de Niágara, y dice, pues hay unas cataratas ahí, pues se llama, es el... ¿Me recuerdas el nombre, por favor? El jardín de las cataratas. El parque de las cataratas. Ajá. Entonces, siempre la pinta incluso mucho más racional en sus percepciones que Adán. Y sensata, ¿no? Entonces es más clara frente al ambiente en el que está y en el que comparte con este hombre. Y ahora, más adelante, en otro fragmento del diario de Adán, en el siguiente viernes, vemos que también Eva tiene un acercamiento a él, pero un acercamiento quizás de protección hacia la figura de él, que era más libre, sin temor, sin miedo frente a hacer las cosas. Él dice, ahora le ha dado por suplicarme que no salte por las cataratas. ¿Qué tiene de malo? Dice que le da escalofríos. Quisiera saber por qué. Siempre lo he hecho. Me gusta la altura y el frescor. Pensaba que las cataratas eran para eso,
que yo sepa, no tienen otro uso y para algo se habrán hecho. Ella afirma que se hicieron solo para el paisaje, para que se viera bonito, como el rinoceronte y el mastodonte. Salté por las cataratas dentro de un barril. No le gustó. Salté en una bañera, tampoco le gustó. Nadé en el remolino y en los rápidos vestido con una hoja de parra. Me hice daño. Conseguí que me regañara por mis extravagancias. Aquí no puedo hacer lo que quiero. Necesito un cambio de aires. O sea, la Adán se cansa. Entonces, aquí sí creo que podemos incluso estar en desacuerdo con nosotros, con la percepción inicial de la que hablábamos de los roles, porque hay tanta burla y tanta sátira en este texto que además es muy divertido de leer, que creo que Eva es la que lleva el control a tal punto de que este hombre está cansado de estar en donde se supone debía estar desde el inicio de los tiempos. Sí, y ahí en ese párrafo hay un elemento también que también que es una característica de las mujeres y es el tema de la protección. La mujer protectora, la mujer cuidadora, que me parece que en el texto, además de todo lo que ya hemos dicho del sarcasmo y la burla frente a digamos que tal vez a esos mitos, es que le da una relevancia también a esa forma de ser nuestra. Que eso muy pocos hombres lo tienen, no digo que no lo tengan, pero digamos que la característica particular de la mujer es cuidado, no haga eso, mire que le va a pasar algo, pero es como eso, ese innato de ser una especie de mamá, la mamá de los pollitos, la mamá, la cuidadora, la protectora. Sí, creo que pues a Eva la retratan también muy inteligente. Eva es muy inteligente y en muchos aspectos siento que a Adán no lo bajan de ignorante, porque Adán es una figura que simplemente se dedica a vivir lo que pasa, lo que ve, lo que percibe, su entorno. En cambio, Eva desde que llega tiene un afán por explicar todo, por nombrar todo, por ver más allá, y eso hace que ella empiece a sentir realmente el tema de la protección, ¿no? Porque Adán dice, es que yo pensé que las cataratas eran para uno saltar. Y ella dice, oye, no, son cataratas y no lo hagas porque, ¿sí? Entonces, siento que a la figura de Adán también la dejan muy ignorante, muy instintiva, muy primitiva dentro de lo que él solo quiere vivir y poca cabeza le pone a las cosas. Y al contrario, Eva es una figura totalmente racional frente a lo que están viviendo. Es que ahí Adán es el rasgo típico del hombre. Práctico, no, yo creo que no está diciendo que sea como bruto ni nada de eso, sino que es básico, es elemental, ¿sí? No se detiene tanto, digamos que en cosas que pueden para ellos, incluso para hombres, parecer cursis. A mí qué me importa, a mí lo que me interesa es que hay que trabajar para comer, hay que montar el rancho porque nos tenemos que proteger, digamos que era la percepción que él tenía, por lo menos de ese Adán. Es lo práctico, la casa, la comida, o sea, suministrar la comida, el techo y la diversión. La diversión, ser. pero Sí, de manera muy simple. Es decir, él no se detenía a mirar que la luna está hermosa Era como todo ella, como que ella instintivo, ¿no? sí, que a ella le ve ese lado que el hombre no percibe. Yo no digo que los hombres en general lo hacen, digamos que él toca mucho esos mitos que si uno se pone a analizar, dice, ciertamente, digamos, una de las grandes dificultades que tenemos con los hombres es eso. Mientras uno está aquí pensándose en cosas y en la flor y el regalito y el detalle, los hombres, y no lo hacen por mal, sino porque son el típico tipo práctico. Es mucho, bueno, y ya después de leer la otra versión de la historia, es mucho como cuando la mujer está ahí pensando ya en boda, en hijos, casa, ¿no? Y el hombre está como, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Sí, sí. Lo veo muy así. Es que ella es siempre... que es muy divertido. Sí, está siempre muy allá y está como que ya no... La forma es genial. Este cuento es bien interesante para una tertulia de caballeros que lo puedan leer y la de las chicas, de pronto leer el diario de Adán, es bien divertido. Ustedes han mencionado algo en sus últimas intervenciones y son los hijos. Blanca hablaba de ser madre y Diego hablaba en este caso de que las mujeres de pronto se proyectaban a los hijos y demás. Entonces vamos a tomar otro fragmento del diario de Adán y charlamos, pero Dieguito, dime qué querías. No, yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿qué consideran ustedes? ¿Cuál es la perspectiva de Eva frente a los hijos?
Pues ahí hay una parte que no es, uno sabe, pues bueno, obvio porque nosotros lo estamos viendo con otra mentalidad, pero me parece muy chistosa esa historia de que Adán se va y cuando regresa aparece ese bichito raro Sí. y ella le dice, lo encontré en un árbol. Sí. Y él empieza, bueno, y esta criatura yo nunca la he visto y eso y no. Pero ojo, ¿eso está en el libro de Adán? ¿En el diario de Adán? No. Es El en de el, los hijos. claro, Sí. claro, él llega y dice, yo me fui a casar Listo, y cuando llegué, Listo. La pregunta es, ¿ustedes qué consideran? ¿Cuál es la percepción de Eva sobre los hijos? Porque aquí tenemos el diario de él y el diario de ella. Y me causa mucha curiosidad lo que hay o no hay en el diario de ella sobre los hijos. pero ya en el diario de ella ya aparecen hijos después, ya están grandes y todo, pero ahí no habla de esa primera etapa de los hijos, en ninguna parte del diario de Eva. No sé si fue que no alcanzó o qué pasó, pero ahí no. Yo esperaba realmente cuando empecé a leer el texto, yo estaba buscando por todos lados Ay, de dónde diablos había salido el muchachito que ella le echa el cuento a él que lo encontró en un árbol. Pero ella no dice lo engañé, le dije que era, es más, busqué dónde lo había parido. No Sí. aparece, entonces no sé. También Es creo muy que complicado. puede ser un rasgo de sexualidad intencional por parte del autor, porque en las cuestiones sexuales de Eva siempre las narra Adán, siempre. Entonces estamos hablando cuando él le describe el cuerpo, todo lo narra Adán. Eva no toca temas sexuales, Eva muestra los resultados de los temas, que en este caso son los bebés. Entonces yo creo que la pregunta, Diego, la tomaría yo en que Eva desconoce la sexualidad desde el punto de vista reproductivo, porque es que siento que Eva no narra a sus hijos hasta que sus hijos están grandes, hasta que ya al final del diario de ella aparecen los dos chicos. No sé, pues así lo tomo yo. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? Porque claro, ya arrancamos con una concepción, unas etiquetas sobre Adán, sobre Eva, ¿cierto? Y cuando llegamos al momento de los hijos, uno se divierte leyendo la experiencia Sí. de los hijos de la parte de Adán, ¿no? Ya uno ahí dice, ¿cómo será la contraparte, no? Porque uno tiene en su imaginario que pues el tema de mamá es como más profundo, más sentimental, más de las entrañas, y oh sorpresa, a mí me impacta que Eva ni por ahí. Pero Y espérate, porque es que creo que el truco está en que es un diario. Usted en un diario se confiesa, escribe las cosas importantes, lo que lo marca, y yo digo, a ese punto a Eva no la marcó el hecho de concebir los hijos, de tenerlos o de darle explicación a ella que todo lo quiere explicar, y en cambio él sí empezó como a mirar si eran canguros, si eran osos, esa vaina qué es, esa vaina por qué. sí, a él le genera más conflicto, pero también creo que aunque de pronto no esté la descripción de Eva en su diario, sí sabemos por medio de Adán que ella lo cuida. Y que aunque él se sale y se va y se al inicio le parece que ya ahorita vamos a leer para que nuestros escuchas pues también tengan cierta parte del texto, siento que cuando Eva se queda y decide cuidarlo, pues también confiesa con sus actos de que hay un interés por ese bebé, independientemente de que no lo narre ella. Claro, en el diario de Adán incluso él habla de que pensó botar esa cosa. Sí. Que pensó que era un pez Pensó que y era la un pez tiró al agua. Y ella fue la que se metió a después sacarlo. cuando le salió el dientecito, no, apenas Ay, le salgan no. los dientes, yo lo boto, ya se cuida solo. Sí, ya. Además, pero le estaba esperando que le saliera la cola y no le salía cola por ninguna parte, muy pero divertido. cuando él intenta, es que ni siquiera lo ha dicho, vamos a sacar esa cosita de aquí que yo no sé qué diablos es, qué animal Sí. es. Ella lo protege. Sí. O sea, y él Sí, habla sí. de ese nivel de protección de ella por esa cosa que él no tiene claro qué es. Bueno, vamos a ilustrar todo eso que nosotros hemos dicho, pero ya de forma literaria, según lo que dice Mark Twain, y él habla de un domingo. Entonces él dice que los domingos, generalmente que ella era la que molestaba los domingos, que se levantaba a arreglar, que se levantaba no sé qué. Y que a ella le irritaba que los domingos que él él estuviera descansara. descansando. Ella decía que los domingos no eran para descansar. Cualquier parecido con nuestras mamás haciendo oficio los domingos o las mujeres en casa es muy, muy divertido. Dice, los domingos no trabajaba, sino que ahora se pasa el día tumbada, muy cansada, y le gusta ponerse encima al pez y hace ruidos absurdos para divertirle y finge que va a comerle las aletas y el pez se ríe. Nunca había visto un pez que supiera reír. Eso me hace dudar.
He llegado a cogerle el gusto a los domingos. Supervisarla toda la semana es muy cansado. Debería haber más domingos. Antes eran aburridos, pero ahora me parecen útiles. Entonces ya también él confiesa cierto gusto por esta dinámica. Y aquí vamos a lo que Nubia dice, que dice un miércoles después de aquella narración del domingo. Dice, no es un pez, no tengo ni idea lo que es. Hace ruiditos diabólicos cuando no está a gusto y dice gugú cuando lo está. No es como nosotros porque no anda, no es un pájaro porque no vuela, no es una rana porque no salta, no es una serpiente porque no repta. Estoy seguro de que no es un pez, aunque no he tenido ocasión de averiguar si sabe nadar o no. Se pasa el día tumbado, casi siempre de espaldas, con los pies hacia arriba. No he visto hacer eso a ningún otro animal. Dije que mi opinión era un enigma, pero ella se limitó a admirar la palabra sin comprenderla. A mi juicio, es un enigma o algún tipo de bicho. Si se muere, me lo llevaré y veré cómo está hecho. Ningún animal me había dejado nunca tan perplejo. No, y cuando ya tienen la segunda criatura, que lo primero que se le ocurrió fue coger una y disecarla. que ella lo detuvo. Sí. Yo no sé si estoy yendo muy allá, pero sí me genera como, en cierto punto, como tristeza que ella haya omitido tantos detalles que él sí pone, ¿no? Y le veo sentido, pues al final, leyendo la perspectiva de ella, de la historia, y cómo puede una persona llegar a amar tanto a otra que ese amor puede estar hasta por encima de sí misma, de sus hijos, de sus intereses, de su gusto personal. Me preocupa que eso sea así, me parecería injusto, pero es lo que me deja la historia al final, ¿no? Porque creo que deberíamos hablar un poco ya de los ojos, ¿no? De la historia desde los ojos de Eva, y es que Eva, qué pecado. Todo lo que hacía, lo hacía pues por amor, ¿no? Porque desde el principio, desde que toca el jardín del Edén y el parque de las cataratas. El parque del Edén, el parque allí de las cataratas, desde que toca, ve a este sujeto también, y ella ya sabe que es igual a él, ¿no? Y desde ahí en adelante empieza como a gustarle, y es una atracción en la que vemos que todo lo que a él le molestaba era simplemente ella intentando llamar su atención y caerle en gracia. Bueno, pero demos antes de escuchar a Nubia, que sé que va a continuar el hilo que Diego plantea, vamos a escuchar el inicio del diario de Eva y vamos jugando ya con los dos roles, ¿sí? Es muy breve. Dice, ahora casi tengo un día de edad. Llegué ayer, o eso me parece a mí, y debe ser así porque si hubo un día de anteayer, yo no estuvo cuando ocurrió, porque lo recordaría. Claro que también pudiera ser que lo haya habido y no me diese cuenta. Muy bien, a partir de ahora estaré atenta y si vuelve a haber algún día de anteayer, tomaré alguna nota. Será mejor empezar ahora y que el registro sea lo menos confuso posible, pues el instinto me dice que algún día estos detalles tendrán importancia para el historiador. Y ella se pregunta, ¿soy un experimento? ¿Será que soy la única implicada? ¿Será que los demás tienen mi forma? ¿Estará garantizada mi posición o deberían de andarme con cuidado? Yo quería, antes de que siguiéramos con la versión de Eva, es que hay un aspecto que no lo nombramos, pero que también es muy gracioso ahí, es el tema de la manzana y la serpiente. A mí me pareció esa parte muy divertida porque fíjense que todo eso que era de ellos, pues es la versión de la religión de cómo cuando comen el fruto prohibido pierden el paraíso, ahí pues pierden todo lo que era de ellos, los animales y todas estas cosas. Pero a mí lo que me pareció curioso ahí es cómo Eva le echa el cuento a Adán, que Adán se siente culpable. Él primero la acusa a ella, claro, usted le hizo caso a la serpiente. ¿Y usted por qué si yo le había dicho no puede comer la manzana, usted por qué se comió la bendita manzana? Miren la situación en la que estamos ahora. Entonces ella dice, no, pero es que la culebra lo que dijo fue otra cosa. O sea, ella habló de un chiste. Pero ¿quién dijo el chiste? Usted es el gracioso, más o menos. Entonces dice, ay, sí, de verdad, yo eché un chiste, entonces la culpa es mía. Se la volteó y Adán se quedó pensando que él era el responsable del asunto. Entonces,
yo creo que es un poco también eso de decir que las mujeres somos muy manipuladoras Astutas. o calculadoras o muy astutas, pero a mí me dio mucha risa porque de verdad ahí Ese en sería la el historia, pecado original, eso es lo que llaman el pecado original. el pecado original, de la claro, manzana. de la manzana, Sí. que nosotros sabemos pues es una La forma, una desobediencia. cuestión simbólica. Pero finalmente ahí no los muestran, el escritor no los muestra como la caída en desgracia, pues, de que los expulsan del paraíso ni nada, sino que pierden una cantidad de prebendas que tenían ahí por desobedecer. Pues lo que veo y que es la principal adquisición que obtienen después del fruto, de probar el fruto, es el conocimiento sobre la muerte. Ah, sí. Porque mire que en el diario de Adán, al principio él cuenta que le molestaba que ella se preocupaba por los tigres y los leones porque les caían mal las hierbas, ¿no? Y ella sabía que ellos debían era comer carne. O a los gallinazos, a los chulos, ¿no? También comían eran hierbas y ella le decía a él como que no, pero es que estos animales deben comer carne. Y él sabía que de ser así se empezarían a matar los unos a los otros y llegaría la muerte al parque de las cataratas. Precisamente por eso él se lanzaba en las cataratas del Niágara, porque no había tenía la la percepción de concepción muerte. sobre Sí, la claro. muerte, ¿cierto? Y cuando él ve los rayos, porque él huye, estaba mamado. De toda la se la había ido, presión, estaba se había ido 2 cansado. veces. Se había No, ido. pero esta vez él duró un año caminando. Yo siempre lo encontraba. Qué pecado. Y cuando vio fueron los rayos, ¿no? La tormenta, y él supo que Eva Se había comido la manzana. había comido el Pero ahí fruto. eso rompe con el mito, porque supuestamente Ajá. la idea que nosotros tenemos de que ese cuento de la manzana pues es la primera relación sexual, cuando ellos descubren para qué tienen sus aparatos genitales. Sin embargo, aquí Adán está lejos. Sí. Pero es que, perdón, Diego, Sí, continúa. entonces él lo entiende y lo primero que le pasa a él en ese lugar en el que está es que todos los animales empiezan a matarse. Entonces él ya sabe que se cometió el pecado. El pecado. Ujú. También lo veo desde el miedo, desde esa ni siquiera perspectiva, desde la posibilidad de que el miedo existiera antes de la llegada de Eva, era nula. Este hombre pues estaba, digamos que feliz o tranquilo, pero pues más adelante también redescubre otra felicidad. Tanto así que al final del diario me parece que hay una frase preciosa que ya ahorita la dejaremos para el final, que la escribe Adán pensando en Eva. Me parece una frase muy, muy linda. También saben que considero estas preguntas que leíamos del diario de Eva. Ella desde que llega y pisa este lugar se empieza a cuestionar de 1000 cosas. Él vive a su libre albedrío y hace lo que quiere en este lugar. Y también si vemos estéticamente el relato de Eva, creo que ahí eso sí es una, digamos, una cualidad de la palabra la tengo, pero como de este escritor de sobrepasar estas características de ellos y de vendérnoslos también, que el diario de Eva es más complejo de leer y el diario de Eva es más extenso. Ujú, más detallado. Claro, más detallado. Eva en un día puede ser 1,5 páginas, en cambio Adán puede ser Un párrafo. 4 renglones. Entonces, exactamente, entonces el diario de ella es un poco más, yo creo que Es bastante más denso. sí, y extenso también. Entonces, hay un domingo, por ejemplo, para hablar específicamente del rol de Eva, que otras cosas vemos en el comportamiento de ella. Y el domingo dice, hoy vuelve a ser amable y estoy contenta, pero he pasado unos días muy tristes. Procuro no pensar en si eso lo puedo evitar. Traté de conseguirle unas manzanas, pero no tengo buena puntería y fallé, aunque creo que le gustaron mis intenciones. Están prohibidas y él dice que acabaré haciéndome daño, pero también me lo hice al tratar de complacerle. ¿Por qué habría de preocuparme por eso? Y me quedo con esta frase que Diego decía hace un ratico, que Eva sí conoce, es decir, Eva sí sabe que hay que temer. Por eso le dice, no te lances de la catarata, no tal cosa. Y ella dice, pero ¿por qué me va a preocupar si me hago daño al querer coger estas manzanas? Porque igual lo estoy haciendo para complacerlo. Entonces también aquí hay otra cualidad. ¿Qué otras cosas vemos en el rol o qué otros apartes de este maravilloso relato se nos vienen a la mente de Eva? Pues
complementando lo que decía como el sinsabor un poco triste que me deja la conclusión personal a la que he llegado de la historia, es que en los últimos fragmentos del diario de Eva, ella empieza a cuestionarse sobre qué es lo que realmente le gusta de Adán, ¿no? Y empieza a analizar todo, o sea, es mujer, analiza todo. Y ahí en el texto es muy detallado, el cuerpo, la forma de ser, su inteligencia, porque ella lo ve como imagínense, lo ve inteligente. Ella se sabe inteligente. La inteligencia y todo, y concluye que es el sexo, que lo que le gusta de él es el sexo y que es meramente algo tan sencillo como lo varonil, ¿no? Entonces, después de eso tan denso, de llegar a la conclusión de que lo único que le gusta de este Adán es su sexo, concluye que si, bueno, la otra parte, 40 años después, ¿no? Que le gustaría que primero murieran los dos al final, ¿no? Juntos. Pero que si en dado caso muriese uno primero que el otro, que fuera ella, porque él es más resistente, es más fuerte y no le gustaría verlo morir a él primero. Yo digo, no, ahí sí hay un machismo, ahí sí hay un rol en la mujer que no me gusta y no me parece justo, porque siento que todo lo que pasó a través de los ojos de ella fue por un amor desbordado hacia Adán y él simplemente se dedicaba a vivir y ya. Bueno, pero a mí, contrario a lo que dice Dieguito, me parece que había un amor desbordado, solo que ella está tratando de entender por qué lo ama. Ella dice, lo amo por esto. No es por eso, lo amo, y al final llega a una conclusión de que ahí es donde está el tema, que nosotros podríamos pensarlo como machismo, cuando ella dice, no, es por el hecho de que él es hombre, es más por el hombre que por el sexo. Yo lo veo más así por el hecho de que ella lo ve como alguien que ella necesita, como su complemento, pero ella cierra con una frase, pues igual Mark Twain, a pesar de lo satírico que puede hacer, pues finalmente está en una época en la que la primacía, digamos que la batuta o ese concepto de que el hombre está por encima de todas las cosas, pues la conserva, a pesar de que haga la sátira. Pero ella hace una salvedad que a mí me parece súper importante, y es que ella dice, después que empieza a tratar de entender por qué quiere tanto a ese hombre, y lo ama, realmente lo ama, pero también yo digo que el sexo también forma parte de eso, ¿no? Pero ella dice, esto es lo que yo opino. Okay. Dice, pero yo no soy más que una simple muchacha. Y la primera en analizar este asunto, y es posible que mi ignorancia e inexperiencia no me hayan permitido comprenderlo como es debido. Me parece que eso, con eso ya está diciendo, no es lo que yo percibo ahorita. Tal vez, si tuviera más años y más experiencia, viviera en otra época, pensaría diferente. Me parece que con eso ella salva. Pero después de eso es que viene el 40 años después. Sí, ahí, sí. Ahí te cierra con eso, sí. Ya viene el 40 años después. Bueno, vamos pensando mientras le comparto a nuestros escuchas una partecita de cuando Diego mencionaba que ella reza y pide porque si alguien de los dos muera, sea ella primero. Vamos pensando también, busquemos espacios de esta historia en donde Adán le demostró que la quería, a su manera. Pero Adán en muchas ocasiones a lo largo del relato le demostró que la quería. Entonces vamos a compartir 40 años después, en donde Eva dice, rezo y anhelo porque nos vayamos juntos de esta vida, un anhelo que no desaparecerá de la tierra, sino que perdurará en el corazón de cualquier mujer enamorada hasta el fin de los tiempos y recibirá mi nombre. Pero si uno de los dos debe partir primero, rezo porque sea yo, porque él es fuerte y yo débil. Él no me necesita tanto como yo a él. La vida sin él no sería vida. ¿Cómo podría soportarla? Este ruego también es inmortal y existirá mientras perdure mi estirpe. Soy la primera mujer y también lo repetirá la última. También sí. Es como y eso, una condena. Esa última frase conecta mucho con un pensamiento que tienen muchas variantes de la religión cristiana. Y es que en cierto tiempo estuve asistiendo a una iglesia y escuchaba mucho que entre ellas se decían que la esposa tiene que ser la primera Eva
dentro del hogar. Así, tal cual. Entonces, como que queda uno como que, uy. Es que estamos hablando, miren, cuando escribió Mark Twain esto, 1892. Claro. O sea, hay un tiempo, una distancia abismal entre la época de él y la nuestra. Entonces, finalmente, esos textos reflejan el pensamiento. Claro. Lo que hablábamos en un anterior episodio, en que digamos, el contexto donde nace, donde vive el escritor, permea su obra directamente, o al menos el ideal de escribir frente a algún tema. Yo veo aquí en esta última frase de Eva, porque la última no la vamos a tocar sino hasta el final del podcast, que me parece preciosa. Dice, soy la primera mujer y también lo repetirá la última. También es como, como una declaración de que, hey, lo que yo... Es más, estamos hablando cuántos años después y encontramos patrones similares en nuestro comportamiento, obvio, en diferentes momentos y espacios, pero hay cosas en las yo pienso que nos reímos o me reía al leerlo porque encontraba similitudes con mi vida, con la vida de mi mamá, con la vida de una tía, porque hay cosas, la vida en pareja, hay cosas que uno dice sí, la cantaleta, la no sé qué. Bueno, no se les olvide la pregunta que les había hecho, ¿cuándo Adán le demostró amor a Eva? En el relato. ¿Dónde ustedes identifican? Sí, en ese momento Adán fue generoso con ella, la escuchó, volvió. Pues es que, dale, profe, ¿no? Hay una parte donde él habla de que la necesita, de que se siente feliz con ella, de que si no está, él siente un vacío. Yo creo que todos esos tips es una forma de decir, me hace falta, es como que me falta el aire, como que si ya no está, o sea, ya hasta sus cantaletas le hacían falta. Entonces ya hay un manifiesto de una necesidad hacia el otro y él se desprende de su yo. Y él, a pesar de que inicialmente habla de nosotros, pero lo va interiorizando. Entonces ya no es ella, ya no soy yo, ya no es ella, somos nosotros. Sí, ese momento me trae a una parte de Espero curarme de ti de Jaime Sabines. Uh-huh. Y es que dice, hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde, y tú sabías que decía te quiero. Y siento que los hombres tendemos a decir muchas veces te amo o te quiero en actos muy simples, en el solo hecho de compartir un espacio, de escuchar una voz, de vivir una experiencia, ¿no? No es tanto el desbordarse como lo hace ella, sino el estar ahí. Siento que, pero no sé si, bueno, esto también hace parte del amor y es cuando él la detalla, ¿no? Sí, que sí. por fin se fija en ese cuerpo, en ese cabello, incluso lo poético lo dice porque cuando el sol se refleja en ella, wow, entonces siento que todo hace parte, pero voy a Sabines con esa forma de amar que tenemos a veces los hombres, o de decir que amamos. Sin embargo, esas cosas también las hacemos las mujeres. Lo que pasa es que, y se ve en Eva, es decir, cuando somos las mujeres, porque la mujer el solo hecho de cuando llega, que el vasito, es decir, yo siento que las mujeres decimos más con el acto, el tema del amor, que los mismos hombres. Solo que para nosotras es más importante tal vez que nos lo digan. Para los hombres es, empezando porque, no, yo hice esto, pues usted debe entender que yo la quiero. Pues mire, no sé qué dirán el resto de hombres, empezando ¿no? por el hecho de que Eva llegó protegiendo todo. O sea, ¿qué más acto de amor que el querer cuidarlo? ¿Sí me hago entender? Entonces sí hay una diferencia. Pero él no le importaba. Se seguía tirando. Es también como, veámoslo ahora desde el punto de vista de la relación. Después de analizar los roles, yo decía, bueno, también es como una génesis de las parejas, ¿no? No que todas
tengamos el mismo molde, pero ahí vemos separaciones, ahí vemos nuevamente aceptación, vemos el reconocimiento del otro, cómo es convivir también con alguien, ¿no? Si lo trasladamos eso a una primera experiencia de un matrimonio reciente o de una pareja que decide vivir junta, cómo hay cosas o manías de las mujeres que pueden irritar a los hombres y al revés, de pronto el desapego o por el desorden, o bueno, no encasillar, porque como lo decía Blanca, pues toda regla tiene su excepción y habrán hombres desbordados en versos y mujeres pues muy calladas, ¿no? Entonces, pero sí siento que puede ser una génesis de las parejas. Ahora, vamos al último fragmento que dejan estos diarios y hablan de que está en la tumba de Eva. Pues asumimos que esta mujer muere primero que él, así como ella lo deseaba, ¿no? Que si había que partir, deseaba primero partir ella. Y Adán dice, donde quiera que ella estuviese, ahí estaba el paraíso. Me parece también una declaración de amor no ferviente como la que hizo Eva, pero sí más profunda. Sí. Porque ella dice que se muera él yo primero, porque él es más fuerte, porque él tal cosa, y además soy una mujer enamorada. Y él a lo último reconoce que hay un paraíso y que el paraíso no es el lugar donde estuvo con esta mujer, sino era ella acompañándolo en el lugar. Sí, creo que las parejas deberían más centrarse en el ahora, desde la perspectiva de los hombres, y este cuento lo deja muy claro que vivimos al día, ¿sí? Y qué triste, y esto es ya una suposición, qué triste que si Eva murió pensando que nunca fue lo suficiente, porque al final como que ese desahogo que ella, como intentando explicarse, como intentando justificarse, porque también habla de agresiones, ¿no? También habla de abuso, ahí en ese mismo fragmento. Qué triste pues que al final haya muerto y nunca haya entendido que ella era el paraíso siempre, ¿no? Entonces siento que debemos centrarnos más en lo que pasa ahora que estar divagando en lo que puede suceder. Yo creo que, pues remitiéndome al texto, creo que, es decir, no quisiera tomarlo ni siquiera como que pensó en dárnoslo como ejemplo. Yo pienso que de pronto la intencionalidad del escritor era hablar de un tema muy de todas las épocas, porque eso se mantiene, de la diferencia entre el hombre y la mujer, y de cómo es ese primer encuentro de la mujer con el hombre, y cómo se empiezan a reconocer, y cómo es la mentalidad nuestra y la mentalidad de los hombres, sin que, como tú dices, sean las reglas generales, porque a medida que el tiempo pasa y la sociedad empuja, pues las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, de pronto, en ese momento podría ser un referente para las mujeres de la época, pero en este momento, pues ahorita no, habrá muchos tics, muchas cositas, porque finalmente seguimos siendo mujeres y los hombres seguirán siendo hombres. Pero es decir, yo lo tomo como en la época y cómo era esa diferencia del hombre y la mujer en un espacio. Ahora, otra cosa es que Mark Twain toma los dos diarios y pone lo que él considera, ¿no? No sabemos si, porque se supone que es un diario y yo veo muchos lapsos de tiempo, ¿no? Entonces como que, usted como autor quitó y dejó para que la historia quedara bien. Y esa última parte parece que es muy dedicada a su esposa, que seguramente era ese ser que él admiraba mucho porque era una mujer muy inteligente. Entonces él la pone como la mujer, la Eva, que es la mamá de la raza humana. Claro. Y tiene lógica, porque al escribir los diarios, decía pues que él, después de la muerte de su esposa, él escribe los diarios de Eva, pues inspirado en este rol femenino que tuvo cerca y que amó, ¿sí? A propósito de eso, y antes de cerrar y de pasar a nuestra sesión de los recomendados literarios, Eva dice, he perdido el jardín, pero lo he encontrado a él y estoy muy contenta. Me ama tanto como puede. Yo lo amo con toda la fuerza de mi naturaleza apasionada y esto es, creo, lo propio de mi edad y de mi sexo. Entonces, complementamos. Antes de partir a la sesión de los recomendados literarios, en una palabra, Dieguito, en una palabra, Nubia, la sensación de este texto, en una palabra que les deje. Diego, empiezo contigo. Una palabra. La sensación...
Ironía. Ironía. Sarcasmo. Sarcasmo. A mí me dio, la estaba pensando, sí, algo como irrisorio. Sí, estamos sobre lo mismo, Sí. ¿cierto? Esa capacidad de burlarse de la realidad me parece genial. Bueno, vamos ahora entonces con los recomendados literarios. Bueno, mi recomendado para hoy es Paula, de la escritora Isabel Allende. Este es un libro muy conmovedor, es muy personal, muy íntimo. Isabel Allende lo escribió mientras su hija estaba en coma, con la esperanza tal vez de que cuando ella despertara pudiera conocer datos muy interesantes sobre el origen de ella misma, de su familia. Y bueno, finalmente Paula muere, pero es interesante escuchar la belleza con que ella cuenta la historia, que después quedó como un legado de lo que fue Paula en el mundo. Bueno, en mi caso, les confieso que el que voy a recomendar lo estoy leyendo. Me atrapó como desde la quinta, sexta hoja, es bien interesante, se llama De animales a dioses, de Yuval Noah. Es un libro interesantísimo y les confieso que es la primera vez que leo un libro de ese tipo histórico, antropológico, porque generalmente pues me atrapan otro tipo de lecturas. Súper recomendado para entender nuestro papel en la Tierra y la evolución del ser humano hasta el día de hoy. Bueno, y mi recomendado es Sylvie, Recuerdos del Valois, de Gerard de Narval. Es una novela corta, muy impregnada de soledad, así que no diré más y queda a que ustedes la busquen. Y antes de partir, recuerden por favor que en la descripción de este episodio, así como en la del anterior, van a encontrar los pasos para participar y ser ganadores o ganadoras de nuestros libros, ya sean de los que hemos recomendado o de otros listados que se van a compartir por redes sociales para que estén pendientes, participen, compartan el contenido de Oído Consentido. Bueno, y llegamos al final de este capítulo. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros en esta conversación tan impresionante sobre un escritor tan popular como lo es Mark Twain. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Oído Consentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra.